From Bago City, Negros Occidental in the Philippines, Artur Villanueva. Destructor Mercado. Matapos ang halos 8 taon ay muling lalaban sa bansang Mexico itong pambato natin na tubong Negros Occidental, ang alias El Matador na si King Artur Villanueva. Makakalaban ang knockout artist ng Mexico, ang prospect nila na si alias El Chelon Distractor Brian Mercado Vasquez. May record itong Meksikano na 29 wins, only 1 defeat, 23 via knockout, 29 anyos, habang 35 wins, 6 losses, 20 via knockout ang Pinoy at may edad na 36. 10 rounds ang bakbakan at gagawin ito sa baluarte ng kalaban sa Sonora, Mexico. Galing sa dalawang magkasunod na talo itong si Villanueva at gagawin pa ang laban sa baluarte ng kalabang knockout artist sa Mexico. Kaya naman, dihado agad si kabayan sa mata ng karamihan. Sa palagay mo, kakayanin kaya ni Artur Villanueva itong mas batang si Brian Mercado Vasquez? Sa mga di nakakaalam, taong 2017 dumayo na sa bansang Mexico itong si Artur Villanueva. Kinasahan ang nooy undefeated WBC champion at knockout artist din ng Meksikano na si Luis Pantera Neri. Bagamat di kalibring champion itong si Neri, ay di basta-basta sumuko itong si Villanueva sa suntukan. Sa katunayan ay kamuntikan pa niya itong ma-upset na patumba ni Artur Villanueva itong si Neri sa gitna ng kanilang bakbakan. Bago ang labang Artur Villanueva sa Mexico kontra Brian Mercado Vasquez, ay balikan muna natin ang unang laban ni Villanueva sa Mexico na kung saan kinakatakutang champion ang kanyang nakaharap, ang alias Pantera na si Luis Neri. November 4, 2017 ang laban na ginanap sa Tijuana, Mexico. Las acciones del combate estelar del día de hoy en Beatboxing. Manaca de quitarle el título a uno de los campeones que lucía más sólidos en agosto. Fue el 15 de agosto, ¿no? Hacia atrás Villanueva. Falla ahora con la derecha. Luis Neri. Round de estudio prácticamente. Sobre todo del boxeo mexicano. Muy bien. La ecuanimidad de Neri, vea que tiene. Tratando de esquinar ahora el Pantera a su rival, que utiliza 4 victorias para el Pantera sin derrotas, 31 victorias para Villanueva con 2 derrotas. Frente a Solani TT, una de esas derrotas, y Maguio Arroyo. Busca ahora la combinación el Pantera Neri. Cuando atacaba, cerquita de las cuerdas ahora Villanueva, la mano izquierda de nuevo del Pantera Neri. De nuevo el Pantera ahora, lo tiene en la esquinita caliente, atacando con todo Luis Neri. Artur Villanueva, señores, la cartelera. Prácticamente este round. Explosivo, no explosivo, Luis Neri de nuevo ahora. Tiene que tener cuidado Villanueva. Luis el Pantera Neri. En varias ocasiones ya en Beatboxing. 10 segundos, 10 seconds. Se viene la campana, campanito del primer asalto. Vamos a ver, señores, ahora de nuevo la combinación de parte del Pantera Neri para pegar. Ahí una de las combinaciones. Una de las combinaciones del Pantera. Y ahí esquinándolo. Lo tenía pegadito a las cuerdas. Unos golpes de poder. Gancho de izquierda. Y ahora el estadio Gasmar encendido con un botoncito y arranca a lanzar golpes y golpes con una velocidad tremenda. No, y me llama mucho la atención. Golpes, muy pocos los que van al aire de parte del Pantera Neri. A veces nos parece. Atacando de nuevo, profe, atacando de nuevo el Pantera Neri, activando la candelita. Ahora la busca también Artur Villanueva. Sí, Artur Villanueva. Pero bago tayo magpatuloy mga pre, maisi-share lang ako sa inyo. Alam nyo ba noong taong 2010, ang Bitcoin ay nagkakahalaga lang ng ilang sentimo ng dolyar at ang 10,000 Bitcoin ay naiti-trade lang ng 2 pizza. Pero ngayon ay umabot na ito sa 100,000 US dollar, all-time record o mahigit 5 milyong piso. Ang 10,000 Bitcoin noong 2010 na naibibili lang ng 2 pizza ay nagkakahalaga na ngayon ng milyon-milyong dolyar. Kaya naman, magandang pagtuunan ng pansin o pasukin ngayon ang investment trading. Pero ang importante ay meron tayong mapagkakatiwalaang broker na mag-guide sa atin para sa profitable trading. Kaya naman, narito ang one of the best, ang Pocket Broker. Ituturo ko sa inyo ang 3 simple steps kung paano kumita ng instant $100 o mahigit 5,000 piso.
Una ay pindutin mo lang ang link na nakapin sa comment section para ma-diary ka sa mismong website ng Pocket Broker. Tapos mag-register ka. Type mo lang ang email, password at ang ating promo code na 100 Manoy para makuha mo agad ang bonus. At pag naka-register na kayo, ganito ang makikita mo ang Pocket Broker dashboard. Tara, try natin mag-trade. Base sa analysis ko, pababa ito. So dito tayo sa lower. O ayun, di ba? Kumita agad ng ganon kabilis lang. Easy lang, di ba? At kung mag-withdraw ka naman, marami silang secure na pagpipilian. Pwedeng bank transfer, e-wallet, GCash at pwede ding cryptocurrency. Sobrang bilis lang ng proseso at 0% commission pa ang withdrawal. Kung may mga katanungan ka naman o concern about sa platform ay walang problema dahil meron silang 24/7 chat support at over 130 assets offering up to 92% yield including currency pairs, indices, stocks at cryptocurrency available around the clock. Sobrang smooth lang gamitin ang Pocket Broker at sobrang reliable. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Sabay-sabay na tayong mag-trade at kumita gamit ang one of the best platform, ang Pocket Broker. Basta huwag kalimutan ang promo code natin na Manoy100 para sa easy bonus na $100 sa pag-register pa lang. Hay una rivalidad de por medio entre México y Filipinas. No, y la historia ya convierte a Filipinas en una potencia mundial en el boxeo profesional. Hacia atrás va Artur Villanueva, pero lanza la mano derecha. Ahora trata de combinar el Pantera. La mano izquierda con poder de parte de Neri. La mano izquierda de Neri es letal. Otra vez trata de esquinar a su rival. Lo tiene pegadito a las cuerdas el Pantera Neri. Pero insiste Artur Villanueva. No se amilana, también va al frente. Este es un muchacho que me parece que va a hacer historia en el boxeo mexicano, en el boxeo mundial. Ataca el cuerpo también el Pantera. Busca también a Artur Villanueva. Mira que bien contraataca, mira que bien contraataca. Nosotros vamos a una pausa para el regreso más del Pantera Neri enfrentando a Artur Villanueva. No se muevan, señores, combate lejos. El campeón mundial, Luis Neri. Señor, saluditos hasta California. Nuestra amiga Sandra, también a Pancholin, siempre en sintonía. Muchísimas gracias. Conecta ahora Artur Villanueva con la mano derecha con poder al Pantera Neri, pero sigue el Pantera. Combinaba bien el Pantera Neri, quien se quejó del ring, ¿no? Cuando iba a la esquina, bien con la mano izquierda de nuevo el Pantera Neri, súper agresivo como siempre. Pero mira, fíjate, Villanueva cuando camina sobre la mano izquierda de Neri. Golpes para el Pantera Neri, combina como quiere. Otra vez ahora con la mano izquierda. Le decía que cuando iba al descanso del segundo se quejaba del ring. Mucha guata y eso lo hace un poco lento a él. Las piernas se le pueden cansar también, no a él, a los ambos boxeadores, a todos los boxeadores. Buscando el cuerpo ahora el Pantera Neri también con el upper. Pero vienen hacia atrás, cuidado, que ataca el Pantera Neri, pero trata también de contragolpear a Artur Villanueva. Un minutito para que finalice el tercero, de tú a tú ahora ambos peleadores. Buscaba con la derecha Villanueva. Le está haciendo, los golpes de Neri lo están parando. A ver, señores, a ver, y metiendo una presión impresionante el Pantera. Y los golpes tienen efectividad porque combina mucho. 30 segunditos ahora en el tú a tú, en el infight, ambos peleadores, busca Neri. Le respondía también Villanueva. Pero al regreso más de las acciones de este gran combate entre el Pantera Neri y Artur Villanueva, ya está el Pantera atacando, ahí está, atacando. Vamos a ir a una pausa, al regreso más de las acciones porque hay candelita, ya venimos. Pelea de prueba frente a Villanueva. Luego de este combate tendría que verse las caras nuevamente frente a Yamanaka. Pero tiene mucha confianza ese título mundial. Gana en un excelente boxeador. Busca el cuerpo ahora el Pantera Neri. También le responde la mano izquierda con poder de parte del Pantera. Cuando intentaba responder Artur Villanueva. Villanueva tiene que acercarse más. No puede, al sur no se le puede ir para atrás. Tiene que acercarse más. Otra vez con la mano izquierda, la mano del poder de parte del Pantera Neri. Lo tiene pegadito a las cuerdas, castigando con todo. Ahora la candelita dijo presente. Neri está confiado, pero que los golpes de Villanueva no le están haciendo efecto. Villanueva está en retroceso porque los golpes le están haciendo efecto negativo. La izquierda en dos ocasiones de parte del Pantera Neri. Le responde también Villanueva ahora con la mano derecha. Bien otra vez el Pantera. Trata de llavear a Artur Villanueva para quitárselo encima. Escrito para que finalice el cuarto.
La pelea pactada 10, otra vez el Pantera Neri va al frente lanzando golpes. Pantera Neri otra vez con todo eléctrico. Bien con la derecha ahora, Villanueva. Ahora de nuevo Castillo, el Pantera. Están en el centro del ring. Pega Villanueva, pega Pantera, hacia atrás iba el filipino, atacando con todo el de Tijuana. Le está haciendo efecto ese golpe. Atacando con todo, pero cuidado, se fue a la lona el Pantera. Se fue a la lona el Pantera Neri. Justo cuando atacaba lo sorprende con la mano derecha. Y va a la lona. Ponía la rodilla, creo que pegaba la rodillita, no se muevan. El Pantera Neri enfrenta a Artur Villanueva. La pausa y venimos con mucho más. Gran tierra de boxeo. Tu asalto, señores. Visitó la lona el campeón del mundo. De nuevo el Pantera. Ahora quiere terminar esto por la vía de tocar la mano izquierda. Y parece que ponía mal a Artur Villanueva. Vamos a ver, señores. Ataca ahora. Lo tiene en la esquina caliente. Lo tiene en la esquinita caliente. Ahí está atacando ahora el Pantera Neri, profe. Lo estimuló la caída del round anterior. Porque en el round anterior, por el golpeo. La mano izquierda con poder otra vez sobre la humanidad de Villanueva. Atacando con todo, señores. La candelita de parte del Pantera Neri. De tú a tú ahora, vamos a ver. Cuidado que pegaba bien Artur Villanueva. Es que Villanueva está demostrando que era un boxeador peligroso. ¡Qué combate, señores! ¡Qué combate! Fíjate, el contragolpeo de Villanueva ha sido esencial. Y Villanueva está recibiendo, pero está tirando. Tiene un aguante impresionante porque ha recibido castigo, pero ahí está de pie Villanueva, un guerrero. Pero lo está haciendo, ¿no? Ahí va con la mano izquierda de nuevo el Pantera Neri. Ahora lo tiene otra vez en la esquinita caliente. Se sale de ahí Villanueva, se sale. No debe ir atrás contra el zurdo, quedarse en la media distancia. Profe, la combinación del Pantera. Es que Villanueva no debe ir atrás. Cuando él se queda en la media distancia tiene efecto. La mano izquierda otra vez del Panterita, se tambalea. Artur Villanueva por poco se caía. El quinto. Pero pega el Pantera, da con contundencia, da con poder y ahí está Villanueva. Y peligroso porque lanza a la derecha. Porque tiene el contragolpeo de Villanueva, no es fácil. Qué gran combate, señores. Va a terminar el quinto. La mitad del combate se nos va. Fíjate, si un rival Villanueva que hasta estos momentos tiene, hasta el round anterior tenía la pelea ahí sobre un punto. Hermesiva ha visitado la lona, más allá de que todos los otros asaltos los ha ganado el Pantera. Exacto. Pero ahí está Villanueva y está corroborando lo que dijimos antes de la pelea, que se iba a convertir en un rival peligroso. No vino y se entregó. Wow, qué gran combate. Trata ahora de llavear el Pantera Neri, buscando a su rival. Un error para Villanueva ir para la soga contra un boxeador zurdo. Debía ser al revés. La izquierda la conectaba bien al rostro, sabrosa de parte del Pantera Neri sobre Villanueva. Opina un poquito con más calma las cosas. Debe tomarlo con más calma. Bien, ahora trabajando el cuerpo y luego al rostro el Pantera Neri. Lo tiene en la esquina caliente, lo ataca. Y paran el combate, señores, paran el combate. Por la vía del knockout, caos. La victoria para el Pantera Neri. Ahí está el campeón tijuanense ante su público complaciendo. La realidad y es a nivel mundial, porque este muchacho ya se siente a nivel mundial su calidad y se oye en el mundo de quién es Luis Pantera Neri. Profe, lo más importante, probarse un muchacho de 22 años que es campeón, que lo lleven a la lona y decir, bueno, me tengo que levantar, me tengo que tranquilizar. Eso es muy importante. Todo este muchacho y he tenido ha estado con un knockout técnico en el sexto en una gran pelea.